Baloreak, konpromisoak, eginkizunak guztiak ere partekatzeko. Eta partekatze horren parte bat da ezagutzea, eta ezagutzen dena baloratzea. Hain justu ere hori zen gaurko 2014 urteko etelsariaren helburua. Orain, Juleni itzuliko diot hitza, eteleko presidente modura berak egingo digulako iaia amaierakoa izango den hitzaldia. Sailburu ordea, sailburu anderea, parkatu, sailburu ordea jauna, Mr. Hodgson, thank you very much for your speech. Solaskideak, agintariak, ona hurbildu zareten guztioi, eguerdion eta mila esker ona etortzearren. Tenemos mucha suerte de trabajar en la formación profesional vasca. Un mundo apasionante, cercano a los jóvenes, a las empresas, a la innovación y, ¿por qué no?, a los riesgos que esta conlleva, cercano a la ciudadanía y, lo mejor de todo, inagotable en retos. Permitidme que lo argumente. Aurreko 3 mailetako pertsonak entzuteko aukera paregabea izan dugu gaur, ikuspegi ezberdinetatik jasotako pertzepzioak, iritziak, proposamenak, ideiak eta gogoetak bateratu ditugu. Guzti hauek berezkoa den lanbide heziketaren inguruan sarea korapilatzen dutelarik. Danok lanbide heziketa arnasten dugula da batzen gaituen haria. Todas estas personas representan como apunto nuestra formación profesional desde distintos ámbitos, formando parte de una red única, pero tenemos además la suerte de que la lista de organizaciones y agentes que intervienen de uno u otro modo en la formación profesional sea amplia y variada. Quisiera ahondar un poco más en la potencialidad que tiene esta red de agentes de la formación profesional. Tengo claro que las singularidades de Euskadi, con sus redes de diferentes asociaciones y organizaciones, tanto públicas como privadas, única en Europa, son un tesoro que tenemos que saber aprovechar. El reto está en combinarlas inteligentemente para obtener resultados innovadores, sí, de acuerdo, pero ante todo eficaces. Es fundamental que la asentada tradición por el asociacionismo que existe en Euskadi dé un paso más y explore todas las oportunidades y resultados diferentes que puedan surgir de la integración, de la interacción creativa de estas asociaciones. Tenemos que desterrar prejuicios que nos paralizan a la hora de crear, de combinar, de colaborar, pero sobre todo tenemos que estar dispuestos a ser generosos en nuestros compromisos. Deben quedar atrás los trabajos individuales, por muy interesantes que fueran. Debe quedar atrás la protección de los resultados. Debe quedar atrás el copyright absurdo y el no voy a compartir con otros porque lo he hecho yo y por lo tanto es mío. Colaborar desde la generosidad es la única forma de avanzar con solidez. En el mapa de la innovación de las regiones de Europa, nuestra innovación no es ni modesta ni moderada, pero tampoco es líder. Nos catalogan como perseguidora, es decir, que estamos ahí, pero que aún tenemos que dedicar más esfuerzos en desarrollarla mejor. Bueno, seguro que en un tiempo razonable estamos a la altura de las regiones más innovadoras, pero habrá que trabajarlo. En la formación profesional, aunque por ejemplo en ETEL hemos puesto en marcha un proyecto de colaboración entre centros educativos, centros tecnológicos y empresas, IRU+, seguramente un buen proyecto, no debe ser ni mucho menos suficiente para justificar una estrategia innovadora. Pienso que conseguir resultados, proyectos o procesos innovadores como consecuencia de colaboraciones creativas y generosas es un paso cualitativo sin precedentes. Pero ese avance será definitivo si somos capaces entre todos de convertir esa práctica en cotidiana. Por cierto, se me ocurre una pregunta, atendiendo a la apuesta del Gobierno respecto al programa Marco por el empleo y la reactivación económica, concretamente en su aspecto de estimular el desarrollo sostenible de la empresa vasca, favoreciendo ofertas de mayor valor añadido a través de la innovación y en el aspecto de focalizar la Red Vasca de Ciencia y Tecnología en la realización de programas de investigación aplicada y con impacto en la industria vasca. Bien, la pregunta es, ¿no sería interesante ampliar dicha red de ciencia y tecnología a la formación profesional? ¿Qué puede salir de una colaboración entre Asociación de Centros de FP y el clúster de aeronáutica? ¿Y entre varios centros de FP, varias pymes y una gran empresa? ¿Y entre una asociación de centros de FP, una asociación de empresas y el clúster de automoción? Y entre un centro de formación profesional, un centro tecnológico y el departamento de I+D+I de una empresa,
y entre varios centros de formación profesional un grupo de trabajadores expertos jubilados y la Viceconsejería de Formación Profesional, y entre el Departamento de Promoción Económica de alguna diputación, una asociación de centros de formación profesional y empresas representativas de varios sectores productivos, y entre varios centros de FP, la universidad y organizaciones de integración social, y entre lo que verdaderamente ilusiona es lo tanto que hay por hacer. En este recorrido que queremos que sea conjunto, hay sin embargo un aspecto que me gustaría resaltar y que ya lo apuntaba Miquel Navarro, investigador senior del área de territorio, innovación y clústeres de orquestra, y que incluso el propio Lehendakari lo remarcó en su intervención del Deusto Forum del 5 de marzo pasado. Hay que superar el cierto cortoplacismo con el que nos puedan bombardear determinados agentes, engañándonos con necesidades imperiosas del día a día, y alzar el foco al menos hacia el medio plazo, de forma que tengamos claros los objetivos que queremos alcanzar y sepamos armonizar las acciones puntuales del presente con proyectos y retos de mayor envergadura que van a necesitar mayor ambición en la colaboración. Etel sariaren aurreko edizioan komentatu genuenez duela 2 urte, enpresetan egindako lan praktika, lantokiko praktikak, ikastetxeen eta enpresen arteko lankidetzaren ardatz nagusia izateari utzi behar diotela. Las FCTs, las prácticas en empresa, tienen que dejar de ser la gran referencia de colaboración estructurada entre centros de FP y empresas, y tenemos que avanzar en generar nuevos escenarios de colaboración, en los que se perciba un salto cualitativo y un valor adicional en la formación del alumno y en la respuesta a las necesidades de las empresas, pero también, permitirme la licencia, un compromiso diferente por parte de las empresas en una formación profesional también diferente. Y en nuestra opinión, el camino emprendido en el nuevo sistema dual en alternancia, aunque requiere sin duda de un mayor esfuerzo por parte de todos los agentes, avanza con solidez y con credibilidad en la dirección correcta para resituar a Euskadi como un ejemplo de colaboración global. Pero ahora más que nunca necesitamos poner nuestra creatividad al servicio de nuestros jóvenes y de nuestras empresas, pero una creatividad con toma de tierra, para que proteja en todo momento la eficacia de los proyectos y de las acciones emprendidas de posibles sobrecargas de excesiva pureza creativa. Etel lanza el guante de la colaboración, aquí, allá, más allá, en cualquier rincón del mundo donde haya sensibilidad por avanzar en la formación profesional. Y en coherencia con esta propuesta, Etel crea la figura de centro amigo, un formato abierto a todos los agentes que quieran colaborar con Etel en mejorar nuestra FP a través de acciones y proyectos compartidos. Una figura pensada para llegar a todos los rincones donde se respire formación profesional. Así, si compartimos ideas con otras organizaciones que trabajan la formación profesional de forma diferente, seguro que seremos mejores. Batzuk dagoeneko ezagutzen ditugu, beraiekin proiektu ezberdinetan lan egiten dugulako, baina besteak, hau da, gehiengoak, ez ditugu ezagutzen eta existitzen direnik ere ez dakigu. Baina izan badagoz eta hor daude, lanbide heziketatik beraien eskualdeko pertsonen bizitza kalitatea hobetzeko lan egiten. Esperamos, por tanto, que dentro de algunos años contemos con una red de centros amigos compartiendo desafíos. En Etel, por nuestra parte, avanzamos también en mejorar nuestra cartera de servicios. En estos últimos años hemos puesto en marcha un espacio para el debate de ideas innovadoras llamado Choco de I+D+I, un servicio de atención a la empresa para concretar nuevas formas de colaboración llamado Etel Empresa. Se ha dado también un paso adelante en la gestión de becas internacionales Global Training. Se ha mejorado el modelo de gestión de la innovación tecnológica llamado BTQ. Se está trabajando actualmente en nuevas colaboraciones con diversas organizaciones y asociaciones en torno a diferentes ámbitos de la FP. Se ha consolidado la apuesta por la generación de publicaciones en torno a nuestra formación profesional. En definitiva, una lluvia incesante de pequeñas apuestas por tratar de mejorar nuestra formación profesional vasca. Asimismo, desde Etel nos comprometemos a trasladar nuestros valores, referencia, compromiso, creatividad e ilusión a cada foro en el que tomemos parte. El compromiso para construir, la creatividad para transformar y la ilusión para superar. En este sentido, queremos reivindicar y reconocer todos los esfuerzos que realiza el EFBET por acompañar a la formación profesional hacia estos escenarios de colaboración, propiciando políticas para desarrollar una FP de calidad y constituyendo, en definitiva, un modelo de referencia en el que fijarse para avanzar. Y por eso esta cuarta edición de Etel Saria se lo hemos concedido con todo merecimiento al EFBET, al European Forum of Technical and Vocational
Education and Training. Sorte handia dugu lanbide heziketan lana egitearren. Emozioz beteriko mundua gazteengandik, enpresetatik, berrikuntzatik, hurbil eta zergatik ez honek dakarren arriskuetatik gertu ere. Baina zirraragarriena erronketan agortezina. Seguro nago nirekin bat zatoztela. Eskerrik asko. Mila esker Julen. Agortezina edo agortzen zaila dudarik gabe, zeren ikusten ari gara, gaur goizean behintzat maigainan jarri ditugunekin badugula, beste puska baterako lana. Vamos a ir llegando ya al final de esta mañana, al momento de la clausura, en la que tenemos el honor de contar con la presencia de la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno vasco, Cristina Uriarte, a quien agradecemos de manera muy especial su presencia hoy aquí, por lo que les decía al principio, somos conscientes que supone liberar este ratito por las mañanas y sabemos conscientes de que la agenda tiene cantidad de alarmas rojas. Sailburua, mila esker gaur hemen izanik, eta oro bat lanbide prestakuntzari sostengoa emateagatik. Cristina, nahi duzunean?